Muy bien, en esta oportunidad vamos a continuar con la serie de videotutoriales correspondientes al segundo tema que se refiere a fórmulas y funciones de Excel. Vamos a ver en este primer video sobre lo que son fórmulas. En primer lugar, ¿qué cosa es una fórmula? Una fórmula viene a ser una expresión matemática que me permite hacer un cálculo. En la fórmula yo puedo tener valores numéricos y puedo tener referencias de celdas, ¿no? Eh, digamos, lo característico de las fórmulas es de que para ingresar una fórmula dentro de una celda siempre hay que empezar con el signo igual. El signo igual el signo igual debe preceder antes de ingresar cualquier cosa, ¿no?, en la fórmula, ¿no? Entonces, vamos a ver. Supongamos que acá tenemos un cuadro donde están los alumnos y tenemos su nota del examen, su nota de un proyecto y queremos calcular un promedio, el promedio de estas dos notas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podríamos ingresar una fórmula en la cual, por ejemplo, aquí en esta primera celda donde debe aparecer el promedio de Carlos More, voy a hacer una fórmula, voy a ingresar una fórmula de tal manera que me sume las dos notas y la divide entre dos, porque de esa manera se hace un promedio. Entonces yo podría hacer lo siguiente, ¿no? Igual, abro paréntesis, 15 más 18, cierro paréntesis, dividido entre 2. Una vez que he ingresado, fíjense cómo he ingresado esta fórmula. Primero he puesto el signo igual. Cuando yo coloco el signo igual, Excel entiende que lo que voy a colocar a continuación es una fórmula. Entonces en este momento presiono Enter y automáticamente me calcula el promedio, ¿no? En este caso es 16.5. Digamos que esto sería una fórmula, ¿no? Lo que está acá es una fórmula, ¿no? Pero en realidad así no es que se aplican las fórmulas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto tiene dos inconvenientes, como decíamos en el tutorial de PDF. Si yo quiero calcular los otros valores, ¿no? Yo tendría que ir ingresando nuevamente acá, por ejemplo, acá tendría que ingresar, no sé, igual, paréntesis, 13, más 17, cierro paréntesis, dividido entre 2, y así sucesivamente, ingresar la fórmula para cada uno de los alumnos, ¿no? Lo cual no es práctico, es muy tedioso, ¿no? Imagínense que tenga 50, 60 alumnos, pues de nada me sirve, ¿no? No de nada me sirve usar Excel para hacer esto, ¿no? Entonces, y además que, por ejemplo, fíjense, si yo acá borro, por ejemplo, imagínense que aquí me hubiese equivocado en poner esta nota, no ha sido 15 sino ha sido 13, entonces ya el promedio ya no, fíjense, sigue igual. Entonces, si yo quiero sacar el promedio, tendría que nuevamente colocar la fórmula, ¿no? En este caso sería 13 más 18 y entre 2, ¿no? Entonces, tiene estos dos inconvenientes trabajar de esta manera, ¿no? Entonces, para eso se utilizan lo que se llaman las referencias de celda, ¿no? Ya no vamos a colocar los números que están en la celda, sino más bien la referencia de la celda. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quiero calcular el promedio, yo tendría que sumar la celda B3 más la celda C3 y esa es la suma de eso, dividirlo entre 2. Entonces, voy a poner igual, paréntesis, B3 más C3, cierro paréntesis, dividido entre 2, ¿no? Fíjense, de esa manera yo presiono Enter y también obtengo el valor, ¿no? Entonces, eh, y luego, pues fíjense, luego si yo quiero calcular el resto de valores, fíjense, yo puedo hacer copiar y pegar o también lo puedo arrastrar desde acá, fíjense. Yo lo arrastro acá y automáticamente este, se me aparecen las celdas, ¿no?
Fíjense, esto es lo que se conoce como referencias relativas, porque fíjense, si yo me ubico acá, fíjense aquí, fíjense, yo aquí no he ingresado ninguna fórmula, sino que al arrastrar se copió la fórmula, pero fíjense la fórmula que se ha copiado. La fórmula original que yo ingresé era B3 más C3 dividido entre 2. Y la fórmula que está acá es B4 más C4 dividido entre 2. Y la fórmula que está acá es B5 y así sucesivamente. Si se dan cuenta, o sea, la fórmula se ha ido copiando, pero no es una copia exacta, ¿no? Porque una copia exacta, digamos, es, yo copio algo y se pega exactamente igual, pero no, acá no se ha pegado de esa manera, sino, las celdas han ido cambiando, como les digo, aquí la fórmula es B3 más C3 dividido entre 2. Acá la fórmula es B4 más C4 dividido entre 2. Acá B5 y así sucesivamente. Estas fórmulas yo no las he ingresado, sino simplemente han aparecido ahí en el momento que yo hice esto de acá. Que también que también sale usando el copiar y pegar, ¿no? Fíjense, yo aquí voy a ingresar la fórmula igual B3 más C3, cierro paréntesis, dividido entre 2, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Ah, perdón, aquí hay un error, me faltó aquí la paréntesis, el paréntesis acá arriba, ahí, listo. Y fíjense, yo lo mismo puedo hacer, copiar, le doy copiar, luego me pongo acá, selecciono y le pongo pegar. Fíjense, también ha sido lo mismo, ¿no? Y como les repito, miren, miren lo que se ha copiado. La celda, como les digo, original era B3 más C3 entre 2, pero acá se ha copiado B4, acá se ha copiado B5, B6. Es decir, las celdas han ido cambiando, las celdas que componen la fórmula han ido cambiando. Y es lo que yo quiero, porque fíjense, el promedio de esto sería lo que está B4 más C4. El promedio de acá, B5, el B5 más C5 y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Eso ocurre porque aquí cuando colocamos acá, colocamos referencias de celdas, pero estas referencias se llaman referencias relativas. ¿Por qué se llaman referencias relativas? Porque esta fórmula es relativa, se refiere a estas celdas que está acá, y entonces esta otra fórmula de acá se va a referir a sus correspondientes celdas que están acá a su izquierda, ¿no? Y entonces por eso se llaman referencias relativas, porque cuando se copien van a ir cambiando de acuerdo a los valores correspondientes, ¿no? Entonces esa es la forma de ingresar una fórmula con referencias relativas. Otra forma de ingresar la fórmula, no, voy a borrar acá, voy a poner, fíjense, yo en este caso para ingresar la fórmula he tenido que utilizar el teclado, he digitado por ejemplo igual, paréntesis y luego de aquí escribo la letra B, el número 3, más, C, 3, cierro paréntesis, entre 2 y 1, ¿no? Entonces, esa es la forma con lo que lo he hecho. Pero hay otra forma. Es ya no escribiendo las celdas, sino simplemente seleccionándolas. Por ejemplo, igual, paréntesis, esto sí lo tengo que escribir. Entonces, aquí yo debería escribir B3. Pero en vez de escribir B3, lo que voy a hacer es seleccionar la celda B3. Es decir, voy a hacer clic aquí. Y fíjense lo que ocurre. Automáticamente aparece ahí. Luego escribo el signo más con el teclado. Más. Y luego debería escribir C3, pero no es necesario escribirlo, sino simplemente hago clic aquí, C3, listo. Cierro paréntesis, dividido entre 2. ¿Se dan cuenta? Es decir, no es necesario escribir las celdas, las referencias de celdas, sino simplemente seleccionar la celda correspondiente, ¿no? Entonces esa es la forma, ¿no? Aquí, bueno, si ustedes quieren esto lo vamos a ver en formato de celdas, pero por ejemplo para ponerle que todos estén por ejemplo con un decimal, le puedo poner aquí a lo mejor aumentar decimales,
¿no? Ahí tengo con dos decimales. Si le quiero con un decimal, le hago clic acá, disminuir decimales. Y si quiero enteros, pues le dejo ahí. Entonces, cuando le pongo enteros, entonces, supuestamente lo va a redondear, ¿no? Fíjense, porque este que era 15.5 lo redondea a 16. Todo lo promedio 14.5 lo redondea a 15. Voy a dejar ahí. Muy bien. Entonces voy a dejarlo con un decimal. Para ahí. Ahí. Entonces ahora tenemos, vamos a ver lo que son, ¿qué pasa? En este caso son fórmulas simples, ¿no? En fin, una suma. Entonces, cuando hay fórmulas más complejas, se intervienen, digamos, más operaciones: suma, resta, multiplicación, división, potenciación, este, paréntesis, operaciones agrupadas o con signo de agrupación. Entonces, nosotros, así como en matemáticas, tenemos que seguir un orden al momento de hacer la fórmula, ¿no? O sea, cuando resolvemos una fórmula, lo primero que se ejecuta es lo que son las potencias, ¿no? Las potencias, las potenciaciones. Luego se ejecuta, perdón, lo primero que se ejecuta son las operaciones que van entre signos, operaciones entre paréntesis. Eso es lo primero. Si yo tengo una operación entre paréntesis, eso es lo primero que ejecuto. Luego las potencias, luego vienen las multiplicaciones y divisiones, ¿no? Y por último vienen las sumas y restas. Este es el orden o las prioridades en que se ejecutan las operaciones, ¿no? Cuando yo tengo una fórmula muy compleja. Si por ejemplo yo tengo en una fórmula multiplicación y división al mismo tiempo, ¿qué cosa se ejecuta primero, la multiplicación o la división? Si se da este caso, pues simplemente se ejecutan de izquierda a derecha o tal como aparecen, ¿no? Ahí no hay ningún problema. Si es multiplicación y división, yo puedo ejecutarlo de izquierda a derecha, tal como van apareciendo en la fórmula. Igual para las sumas y restas, ¿no? Si en la fórmula aparecen sumas y restas, pues se van ejecutando de izquierda a derecha, ¿no? Esto es más o menos como nos enseñaron en matemática, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que son, fíjense, les hablaba que estos se llaman referencias relativas. Las referencias relativas se ponen así, ¿no? Y las referencias relativas me ayudan mucho porque simplemente yo pongo una sola fórmula, lo arrastro y automáticamente la fórmula va cambiando según como yo quiero, ¿no? Entonces, así como hay referencias relativas, también hay lo que se conoce como referencias absolutas, en la cual, fíjense que aquí va cambiando, aquí es B3 más C3, aquí es B4 más C4. Entonces, lo que va cambiando en este caso, la fila, ¿no? Porque la columna es la misma, por ejemplo, B4, y acá también C. Las columnas son las mismas, lo que va cambiando son las filas, ¿no? Entonces, van a haber casos en los cuales esta situación no me conviene o no me conviene para el cálculo que yo quiero, ¿no? Entonces ahí se van a usar lo que se llaman referencias absolutas. Entonces, referencia relativa, la celda o la fórmula va a ir cambiando, va cambiando, fíjense. B3, B4, B5, B6, B7, B8. Eso es cuando hay referencia relativa. Vamos a ver un caso de referencia absoluta. Fíjense acá, por ejemplo. Acá tenemos un ejemplo. Aquí tenemos productos, precios. Tenemos que el IGB es el 18%. Y lo que queremos acá es calcular cuál es el IGB, cuál es el impuesto para cada uno de estos productos. ¿Mm? ¿Cuál sería el impuesto? En esta columna yo quiero calcular el IGB de cada uno de estos productos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tendría que hacer? Pues yo tendría que hacer multiplicar una fórmula, por ejemplo, para calcular el impuesto de la urea tendría que ser 75 por 18%, ¿no? Entonces, como el 18% ya lo tengo aquí, entonces simplemente yo voy a poner igual, en este caso B4 por
B1, que es donde está que es donde está el IGB, ¿no? Por B1. Eso es lo que yo tengo. Esa sería la fórmula correcta para calcular el impuesto. El precio por el IGB, por el porcentaje. Me sale 13.5. Entonces el IGB de la urea sería 13.5. ¿Qué pasa si yo quiero calcular el impuesto del resto de productos? Pues según el ejemplo anterior, yo tendría que agarrar aquí y hacer hacia abajo, ¿no? Pero fíjense qué pasa si yo lo arrastro hacia abajo. Fíjense, me salen errores, me salió un 0 acá. ¿Cómo no puede ser que el 18, el IGB del sulfato sea 0? ¿Qué ha pasado acá? Lo que ha pasado es que fíjense la fórmula que he puesto acá. B4 por B1, que es B4 por B1, que está correcto. Pero acá cuando yo he hecho la copia de la celda, de la fórmula, fíjense acá tengo B5 por B2. B5 que es esto, por B2 que es esto, que aquí no hay nada. Y Excel lo asume como 0, entonces 0 por 43 me da 0. Luego tengo el B6 por B3. B6 por B3. B6 que es esto y B3 que es esto. Aquí es decir, va a estar multiplicando 120 por precio. Este es un texto, por eso es que no puedo multiplicar un número por un texto. Por eso es que aquí me salió un mensaje de error, ¿no? Entonces esto está mal, no se puede, porque fíjense, en este caso la fórmula está mal. Lo que es correcto para calcular, digamos, los impuestos correctos, tendría que multiplicar. Bueno, en este caso está bien, 75 por 18% está correcto. Luego acá tendría que ser 43 por 18%. Acá tendría que ser 120 por 120 por 18%, 287 por 18%, etcétera, ¿no? Entonces, pero si yo estoy utilizando referencia relativa, aquí fíjense que estoy utilizando referencia relativa, al hacer el cambio, al hacer el arrastre, al hacer la copia de estas celdas, lógicamente va a ir cambiando, pues, ¿no? Porque hemos dicho que cuando las referencias relativas van cambiando, en la siguiente, aquí, va a ser B5 por B2, en el otro va a ser B6 por B3, porque la fila va a ir cambiando, cambia este y cambia este, ¿no? Entonces, pero eso no, entonces no es correcto para hacer esto. Yo lo que quiero es que todas estas celdas se multipliquen, pero por esta celda. Esta celda no debe ir cambiando, la celda B1 no debe cambiar, siempre debe ser la misma. En todas las fórmulas que aparezcan acá debe ser esta celda por la celda B1, es decir, la celda B1 no debe cambiar. Entonces, cuando una celda no debe cambiar, entonces yo no puedo utilizar referencia relativa. Tengo que utilizar lo que se llama referencia absoluta. Si yo le pongo referencia absoluta, le estoy indicando que esta celda no va a cambiar al momento de copiar la fórmula. Entonces, ¿cómo le indico que esta celda debe tener referencia absoluta y no cambie? Para poner una referencia absoluta, yo tengo que poner dólar, el signo de dólar, B, entonces dólar 1. Esto es una referencia absoluta. Con esto le estoy diciendo, el resultado aquí va a ser el mismo, ¿no? Pero la referencia es absoluta. Le estoy indicando, esta celda sí va a ir variando. Cuando yo la copio hasta acá, esta de aquí sí va a ir variando, pero la de acá no, siempre se va a mantener como dólar B, dólar 1, ¿no? Entonces, ahorita yo lo arrastro y fíjense, sale lo correcto, ¿no? Porque fíjense aquí, ¿qué fórmula hay aquí? B5, que es esta, por B1, que es la de acá. Acá en la celda de acá tengo B6, que es esta, por B1, y así sucesivamente. Es decir, la primera celda sí va a cambiar porque esta tiene referencia relativa. En cambio, esta celda de acá no cambia porque tiene referencia absoluta, ¿no? Entonces, nosotros ya tendríamos que ver, de acuerdo al ejercicio que estamos haciendo, que estamos desarrollando, ver qué tipo de referencia vamos a usar, si vamos a usar referencia relativa o si vamos a usar referencia absoluta. ¿Cómo saberlo? Si yo quiero que mi fórmula vaya cambiando, que las celdas de mi fórmula vayan cambiando, entonces usaré referencia relativa. Pero si yo quiero que la celda
cuando yo copie mi fórmula no cambie, se mantenga igual, entonces tendré que usar referencia absoluta para esa celda. Muy bien, hasta aquí entonces terminamos lo que es fórmulas, ¿no? Hemos visto las fórmulas, referencias relativas, referencias absolutas, hemos visto cómo ingresar una fórmula, haciendo clic solamente en la celda, y también hemos visto las prioridades en las operaciones, ¿no? Qué operaciones se ejecutan en primer lugar y qué operaciones se ejecutan después cuando tenemos una fórmula grande, ¿no? Muy bien, ya saben, cualquier duda, cualquier duda que tengan, háganmela saber, pues tienen el foro, tienen el chat, por cualquier medio yo les responderé lo más rápido posible, ¿no? Bueno, muchas gracias.